León en la Onda. Seguimos con nuestro programa aquí en la sintonía de Onda Cero. Esta sintonía nos introduce en nuestro gabinete dedicado a la psicología y a la sexualidad, que abrimos cada 15 días, siempre los miércoles, en compañía de nuestro colaborador Miguel Ángel Cueto, psicólogo especialista en psicología clínica, máster en sexología. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Buenos días, un placer como siempre venir a vernos. Y un honor el que nos permitas, ¿no?, que te podamos escuchar aquí cada 2 semanas. Les recuerdo que Miguel Ángel es el director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que es una absoluta referencia en el mundo de la psicología aquí en León y que encontramos en la Plaza de las Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Les voy a dar su teléfono, 987 26 15 62. Su web es cepteco.com. Podemos ir a CEPTECO, por ejemplo, para tratar nuestros problemas de angustia. ¿Qué te parecería? Pues buena idea, porque mucha gente a veces se angustia por cosas que nunca han pasado y se tiene un arte especial por amargarse la vida. Bueno, pues es un tema que ustedes nos han propuesto y que le hemos trasladado a Miguel Ángel Cueto. Ya saben que si quieren proponerle alguna cuestión, nos envían un correo a leon@ondacero.es, o, como hacen algunos oyentes, llaman aquí directamente a la emisora, preguntan por mí, yo tomo nota y ya se lo traslado a Miguel Ángel. Precisamente vamos a hablar de la angustia vital, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la angustia? Sí, es un temor a veces exagerado, sin que haya una causa precisa ni concreta que genere ese tipo de respuestas, que en la mayoría de las ocasiones son respuestas de ansiedad, ¿no? Y esta emoción normalmente es tóxica y puede hacernos también perder el control, en muchos casos, de nuestra vida. Y, lógicamente, cuanto más intensa, duradera y frecuente sea, más problemática se generará ese tipo de emoción, ¿no? Es una patología, no sé si se puede decir patología. Bueno, es algo que realmente afecta a nuestra calidad de vida, a nuestro día a día. Por supuesto. Estar angustiados. Y además, hoy día, con todos los cambios sociales que hay, en la situación de crisis, más situación a veces política, pues a veces también, como no, nos podría angustiar. Y está sucediendo esto. Precisamente la persona que nos propuso este tema decía, es que me angustia escuchar las noticias, ver los telediarios, lo que pasa en Cataluña, sí, todas estas incertidumbres que hay alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué pasa si el coreano le da por apretar el botón? El Donald Trump, que no sabemos por dónde sale. A eso le sumas nuestros problemas y nuestras angustias derivadas del día a día, ¿no? Uh-huh. Hay gente que le oprime el pecho y que levantarse cada mañana le supone un suplicio, Miguel. Incluso lo somatiza, es decir, como tú dices, tiene sensaciones incómodas a nivel torácico, o tiene problemas respiratorios, o le duele la cabeza, o genera cualquier tipo de sintomatología de carácter parecido orgánico, pero que no tiene ninguna casuística orgánica, sino simplemente psicosomático, ¿no? Sí, te duele el pecho, no puedes respirar. Y es que es verdad, en muchos casos, si ese elemento de angustia vital es muy intenso, frecuente, muy duradero en el tiempo, habría que valorarlo, el poder superarlo. Y además, hay cosas que no podemos cambiar, y el ser humano, si no puedes cambiar algo, ¿de qué te sirve pensar? De verdad que sí. ¿Cómo se llega a ese estado de angustia del que estamos hablando? Sí, pues la verdad es ante situaciones que tenemos de frustración de la vida cotidiana, que nos generan malestar, incomodidad y molestias, y que nos producen un cierto bajón, ¿no? Cuando algo nos causa dolor, incluso nos sentimos mal, también es un elemento, una causa para generar ese tipo de respuesta. Ante circunstancias, como dije antes, que no podemos controlar, no podemos cambiar. Incluso hay cosas o situaciones o conductas que no podemos evitar, o situaciones en las que no podemos huir ni poder cerrar un poco la posibilidad de escapar, ¿no? Incluso cuando podemos determinar normalmente cómo vivir cada día, y a veces cuando no tenemos un control sobre algo, eso nos produce esa angustia. Y a veces nosotros simplemente con procesos divagatorios y pensando en lo peor que nos pueda pasar, o situaciones que pueden ser muy negativas, también es un elemento y un maravilloso eje para sentirnos angustiados. A veces hay causas, hay motivos para sentirnos angustiados, y otros, y yo creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, Miguel Ángel, nos los creamos nosotros mismos. Tú tienes una frase que además es el título de un libro muy recomendable que yo he leído, lo podía haber escrito yo, El arte de amargarse la vida. Sí, la verdad es que sí, muchas veces ese proceso divagatorio de darle vueltas y vueltas a lo mismo sin tener ninguna solución es una estrategia bastante equivocada en muchos casos, y es bueno el intentar romper con esa dinámica cognitiva. Y nos afecta, como decíamos antes, a nuestro día a día, incluso lo somatizamos y se convierte en algo físico. Sí, es que lo has dicho tú muy bien, es decir, hay somatizaciones, hay respuestas de carácter fisiológico, y muchas veces lo que afecta es a nuestra propia manera de ver la situación. Incluso pedimos un autobús y salimos
salimos corriendo, lo perdemos y dices, uy, Dios mío, hoy día va a ser un mal día. Yo qué sé, nuestra pareja a veces nos habla mal, nuestro jefe y demás, pensamos, uy, Dios mío, ya no valgo para nada, me van a echar o se va a separar de mí. Muchas veces son situaciones de frustraciones cotidianas o incluso frustraciones, como tú muy bien comentabas, de estado ahora mismo en Barcelona y esa situación que nos puede angustiar, pero podemos hacer algo si nos dejan en algún momento, quizá cuando nos permitan votar, si podemos votar. Ya está ahí. Y a partir de ahí podemos valorar, pero claro, el problema es la situación que se crea entre las familias, entre los amigos, la preocupación que tenemos, incluso que tenemos gente allí querida que también puede estar ahora en Barcelona, que también nos cuenta que la situación se está enrareciendo bastante, pues tampoco es bueno darle demasiadas vueltas porque no podemos cambiarlo. Ya. Pero hay que llegar a eso. Es decir, como no lo puedo cambiar, lo olvido, ¿no? Y a veces uno tiene esas cosas tan dentro. Miguel Ángel, ¿qué problemas nos genera nuestro diálogo interior y cuáles son los que nos generan más angustia vital, precisamente? Bien, ese tipo de pensamientos no deseados, cuando se alcanzan una intensidad muy intensa, a veces nos producen una gran angustia, ¿no? Y sobre todo los pensamientos que tienen que ver con la culpa, con el miedo, con la posibilidad catastrófica de cosas que nos pueden pasar, son ejes muy importantes que nos hacen angustiarnos demasiado. Y si lo podemos controlar, es la mejor manera de poderlo superar, porque realmente el pensar normalmente que algo nos va a ocurrir, algo malo en un futuro, puede a veces ocurrirnos, pero no va a hacernos sufrir menos. Y la mayoría de las cosas que pensamos que nos van a ocurrir, que son dramáticas y negativas, generalmente nunca nos van a pasar, con lo cual el sufrir una vez es bastante un poco práctico. Nos tumbamos en el diván de Cepteco. Hemos ido a verte, tenemos una angustia aquí dentro que no nos la quitamos de encima. Cuéntanos, ¿cómo podemos intentar eliminar precisamente esa angustia que nos está haciendo la vida imposible? Pues la verdad es que en primer lugar es evitar preocuparnos demasiado por las cosas que nos pasan, por el trabajo, los estudios, la familia, los problemas económicos, si es posible. Es decir, si podemos cambiarlos, vamos a actuar, y si no podemos cambiarlos, ¿para qué darle demasiadas vueltas? El rumiar demasiado es bastante tóxico. En segundo lugar, evitar el excesivo control de que algo nos puede pasar, y esa visión catastrófica, como comentaba antes, no es bueno, alimentarla, ¿no? Y evitar también y enseñar, sobre todo lo que solemos enseñar ahí en el centro, es a observar el aquí y el ahora, es decir, el intentar centrarte y estar plenamente atento, lo que se llama mindfulness, estar plenamente atento de lo que uno hace, no de lo que pasó ya, que no lo puedo cambiar, ni lo que puede pasar, que muchas veces no lo puede ni siquiera predecir. Si me centro en el aquí y el ahora, en poder observar desde cuando me levanto el sabor que tiene una tostada con mantequilla o mermelada, el poder ducharme, la gota de agua que recorre mi cuerpo. Es decir, ser capaz de centrarme en el aquí y el ahora es una estrategia suficientemente potente para ayudar a la gente a superar ese tipo de tramas o duelos o angustia vital. Nos dejas nuevos, Miguel Ángel. ¿Se cura entonces lo de la angustia? Sí, normalmente sí. Además, como hay correlatos, como tú comentabas, que tienen que ver con sensaciones psicosomáticas, con reacciones a veces de ansiedad y en muchas ocasiones, y quiero comentarlo también, de cierta depresión, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando uno piensa demasiado y está un poco triste, tiende a aislarse. Y además, si se aísla, tiende a pensar todavía más negativamente y se produce un proceso de bucle que en muchos casos es tóxico y además cuanto más pienso aislado es mucho más fácil que yo tenga pensamientos muy negativos. Te acabas enrocando. Exacto. Y no sales de ahí. Y a veces puede entrar en un proceso depresivo grave que pueda valorar esa situación a nivel personal. Entonces, yo siempre digo que el aislamiento social produce monstruos. Es decir, cuando uno se aísla, empieza a pensar cosas más negativas, mucho más oscuras de lo que realmente son, y es una manera de llevarlo a cabo a la hora de evitar precisamente el enrocarnos, como tú me has comentado, ante esas situaciones. Se cura la angustia, de la angustia vital hemos hablado hoy. Hay esperanza, por supuesto que sí, a esa esperanza nos agarramos, tal y como tú nos has dado con esos consejos, con la visita al terapeuta, o con frases como este proverbio chino que tú me has pasado. Dices, jamás desesperes, aun estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. Exactamente. Pues no podíamos terminar mejor que con este proverbio chino, este tema tan interesante, el de la angustia vital que hoy hemos abordado con Miguel Ángel Cueto de Cepteco. Hasta dentro de 15 días, Miguel. Un placer. Noticias. León
en la onda.